víctima en los próximos minutos, en cualquier medio será la noticia. ¿Qué hacer para rescatar el seguimiento de la información? ¿Qué hacer para que no muera en el noticiero de las 8? Una noticia que nos estremece a todos los cubanos, cuando el presidente o el directivo principal de la FAO manda una carta reconociendo a Fidel Castro y a la obra de Fidel Castro por acabar con el hambre en este mundo, su contribución, y al otro día en la mañana usted se dispara aquello otra vez como estreno, y probablemente al mediodía lo reiteran igual como estreno. ¿Qué pasó con el que hizo esa edición perfecta, ese trabajo impecable que nos estremeció en el noticiero de las 8? Terminó el turno y se fue. ¿Quién fue el continuador de ese contenido estratégico que por obligación, y no por chauvinismo, sino por obligación, teníamos que levantar los cubanos en un medio tan importante, tan trascendente como la televisión? Un medio que cuando muere ante nosotros porque se le fundió el tubo pantalla o algo le pasó, es como si muriera un familiar. Al cubano que se le rompe el televisor es como si se le muriera un familiar, porque se le apaga toda posibilidad de comunicación. ¿Qué hacer para que todavía con su pequeño radio BEF mantenga el interés y la sintonía y nos busque donde quiera que esté y nos pare en una esquina o nos deje con el custodio del trabajo una carta dándonos el tema del día cuando usted salió en blanco a la calle? Salió en blanco porque el periodista... ¿Qué hacer? Es decir, ¿por qué no hablamos del cubano y de sus problemas? ¿Es que acaso el periodismo es una obra de abstracción literaria? ¿O el periodismo aborda la realidad? ¿Es que la realidad no nos emociona? ¿Es que la realidad nuestra no nos emociona, no nos interesa? Es tan distante a nosotros. Y he empezado por aquí, para que no digan, mira como defiende a los periodistas y no ve sus pajas. Pero hay pajas en ojos ajenos que intervienen en el periodismo. El periodismo es una circunstancia relacionada, es la acción, el resultado de un hecho cultural, en nuestro caso de un hecho político, de compromiso, alguien aquí lo ha dicho. El periodismo no es el resultado de una acción espontánea, no es el resultado de alguien que le puso el pie para la décima y se inspira y habla de cualquier cosa irresponsablemente. Nosotros sabemos bien, por eso Clovis hizo muy bien en empezar con el tema de la subversión, porque nos quieren destrozar desde hace mucho tiempo. Y por eso hace muy bien la gente de Cárdenas cuando habla de su televisión, porque es la televisión de los cardenenses, hoy municipio que también abraza Varadero, y que es un territorio que tiene una importancia brutal, ese territorio para Cuba, para todos los cubanos, y que es una pena que no tengan la cámara o que no tengan el recurso, aún en las carencias más difíciles. A veces a nuestras instituciones les falta establecer la prioridad, es decir, no le toca al otro, pero te toca a ti. Cárdenas nunca se puede apagar. La televisión de Cárdenas nunca, y la radio de Cárdenas, y los medios de Cárdenas, y los revolucionarios de Cárdenas, porque allí se está decidiendo Cuba, en Cárdenas, en Varadero, se está decidiendo, y estamos diciendo por Cuba y para Cuba, y por el bien de los cubanos. Y todo el que llega allí no quiere oír una muela que escribió una persona por la tarde y le repiten al otro día por la tarde, como bien decía el compañero locutor. No, la gente quiere saber de Cuba. El extranjero que llega a Cuba no quiere aproximarse a la emisora o al periódico como el que se acerca a una shopping, donde uno pone mucha gangarria útil, pero porquería, mucha porquería ahí en las tiendas, mucho adorno, mucha lentejuela. Y el periodismo no está hecho de lentejuela. No es una aparición en escena para agradar al extranjero, es también decirle nuestra realidad, pero contada por nosotros, donde no hay tema vedado, no puede haber un tema vedado.
Al extranjero le interesa, por ejemplo, cuánto ganamos los cubanos, cuánta gente hermana de uno le dice, muerto, es verdad que tú ganas 20 pesos al mes. Digo, ¿qué coño te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Tú sabes cuánto cuesta un hospital, unas pruebas y las cosas que uno se hace en un hospital? Y yo le empiezo a contar y la gente empieza a abrir los ojos porque se desconcierta, porque hay cubanos que le dicen que nosotros ganamos $20. Y ese tema nosotros nunca hablamos de él, nunca. Y cuando queremos hablar de él, hacemos unos discursos de chicharrón, de viento, que son incomibles. Incomibles. Porque queremos que la gente crea que la pasión se cuenta diciendo cosas sonzas. Yo aquí subrayo las cosas que siempre nos ha dicho Tubal, de que lo más difícil es defender la obra de la revolución, y defenderlo con creación y con arte, y ponerle la pasión que eso tiene, pero hacerlo bien, hacerlo para que nos emocione, hacerlo para que nos confirme que no estamos perdiendo el tiempo, que no somos unos tontos, hacerlo para que nos diga que la dirección del país está muy ocupada y preocupada por nuestros problemas, y hacerlo bien, no como él. Ahora sucede que a veces nuestros mejores temas no tienen los mejores tiradores, y de eso quiero hablar, de nuestro capital humano. Sucede que a veces no nos empleamos con el mejor tirador en el tema más complejo, y sucede que a veces queremos especializarnos en todo y perdemos la percepción que de la primera especialidad del periodismo son las personas, porque uno habla de personas, uno no habla de reuniones. Recuerdo a mi madre cuando iba a Santiago y me decía, mira que ustedes se reúnen y no hay comida. Una reunión de trabajo y no aparece el huevo ni la vianda, ¿y qué pasa con el huevo? Que se pierde. Cosas así de lo ordinario, Nosotros tenemos que pasar de lo ordinario, rutinario, eso del desodorante, si hay o no, o el papel sanitario, hasta el gran asunto. Y otras especialidades de Cuba en el periodismo debe ser el bloqueo. Y el problema de Cuba con Estados Unidos, que el lobby lo recordaba, que no empieza solo allá en la subversión. ¿Y qué quieren de nosotros y qué esperan de nosotros? La yanquilización de la sociedad, el problema de la moda perdida, que usted sale a la calle y todos los cubanos parecemos extraños, porque yo ando con un pullover de Panamá, el otro con uno de Costa Rica, el otro, bueno, es un internacionalismo muy bonito, pero lo que defienden la moda, y nosotros tenemos que analizar esas realidades que son de lo cotidiano. Miren, es así porque tenemos que vestirnos y no podemos salir desnudos a la calle, pero no crean que nos gusta a todos, no crean que al país le gusta hacer eso, no crean que en las baches y las calles tienen baches, porque hubo una reunión del comité municipal o del consejo de la administración municipal y vamos a hacer cuántos baches metemos para que la gente se sienta más disgustada. Vaya, a veces da la impresión, por las reuniones y por la manera en que nosotros contamos los episodios, es mejor. Yo recuerdo mi etapa en Telerebelde, en el noticiero, y nosotros nos pusimos de acuerdo con el partido. Eso es la otra cosa que quiero abordar, ponernos de acuerdo, acordar cosas de estrategia de comunicación, que es lo que no tenemos. No es tanto que no tenemos periodistas, que hay muchos reventados, que falta profesionalidad, nos falta a veces sentido común a la hora de comunicar. Y usted puede perfectamente ponerse con el Consejo de Administración de acuerdo y decir, mira, yo no voy a publicar absolutamente nada de esta reunión, porque esto periodísticamente no dice nada, así que no me califique por lo que no hago, sino por lo que voy a hacer después. Y después hago una serie sucesiva de entrevistas, de reportajes, de comentarios, de entrevistas, el concepto de noticias en movimiento. Lo empiezo con una simple nota y termino con un gran asunto en el que puede ser que requiera una mesa redonda especial en la provincia, que vengan las primeras figuras a explicar aquel problema. El simplismo es tan fatal que cuando se instala en una sociedad lleva a que la sociedad simplifique su pensamiento, y eso es muy grave, porque uno puede ser contaminado y arrastrado a la peor causa por confusión. Los lineamientos, los objetivos para el desarrollo económico de la nación no se van a intronizar en la cabeza de la gente porque yo los cite, sino porque yo los relacione, y ese es el arte del periodismo, de relacionar las cosas. Tú tienes casa, porque esto tiene que ver con esto otro, vas a tener esto otro en el plan, y veamos entonces cómo interpretar las grandes estrategias que se emanan de las reuniones de los consejos de ministros ampliados, que por sabiduría del país se amplían por sistemas de video, para que los cuadros en la base
Interioricen esas cosas, porque ese es el otro problema. Cambiar la mente es lo más difícil. Decía un dirigente